¿Tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de nuestro seminario electoral de fiscalización. El día de hoy, esta sesión se titula Estándar probatorio, principios aplicables en el proceso de revisión de informes y los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. Para darnos esta sesión, nos acompaña Jesús René Quiñones Ceballos, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Nelly Saraí Pérez Martínez, subdirectora de Resoluciones y Normatividad del INE. Antes de darle el uso de la voz a nuestros ponentes del día de hoy, me voy a permitir leer su síntesis curricular. Empezaré por Nelly Saraí. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Penal por la misma universidad. Es subdirectora de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE desde el 16 de noviembre de 2017, cargo al que accedió mediante concurso público nacional por el Servicio Profesional Electoral. Su actividad principal es participar en las acciones de vigilancia de los recursos de los sujetos obligados mediante la investigación y resolución de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, así como de los informes de ingresos y gastos que presentan los actores políticos para asegurar la aplicación de la ley y los criterios jurisdiccionales. Cuenta con una trayectoria profesional en ámbito de fiscalización electoral que inició en junio de 2012 al ingresar en la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del entonces Instituto Federal Electoral. En el Instituto Nacional Electoral ha participado en diversos procesos electorales, destacando su colaboración en la fiscalización más grande de la historia en el año 2018 con más de 3,000 puestos de elección y la resolución de 72 de los 747 procedimientos sancionadores en materia de fiscalización vinculados con dicho proceso. Ha participado en la capacitación a los actores políticos respecto a la última reforma realizada al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización. En sus inicios laborales participó como abogada postulante en materia penal en Montero y Martínez Abogados, SC, lo que le ha permitido aplicar los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal aplicables mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador. Muchas gracias, Nelly, bienvenida a este seminario. Asimismo, nos acompaña Jesús René Quiñones Ceballos, de quien me voy a permitir también leer su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con estudios de especialidad en Justicia Electoral y de maestría en Derecho Electoral, ambos por la Escuela Judicial Electoral de este tribunal, así como de maestría en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y en la Cámara de Diputados. Asimismo, fue asesor de consejero electoral y subdirector de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, ambos cargos en el Instituto Nacional Electoral. Actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado presidente de la Sala Superior. Bienvenido, Jesús René Quiñones, y muchas gracias por aceptar esta tarde estar con nosotros. Y pues bueno, la dinámica de esta sesión será la siguiente. En un primer momento, Nelly Saraí nos expondrá su punto de vista sobre el tema que hoy nos convoca, y en un segundo momento daremos el uso de la voz a René Quiñones para que en otros aproximadamente 20 minutos también nos exponga su punto de vista sobre el estándar probatorio y el tema que hoy estamos aquí, por el cual estamos aquí reunidos, y después abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Y pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a Nelly Saraí. Hola, mucho gusto, Alejandra, y muchas gracias por la presentación. Primero que nada, buenas tardes a todas las personas que nos siguen. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial por la invitación y por la iniciativa de llevar a cabo este seminario.
así también al licenciado Carlos Morales y a la maestra Erika Estrada por darme la oportunidad de representar al Instituto Nacional Electoral. Voy a hacer una presentación, se las voy a compartir en un momento para irnos guiando en la exposición. Listo, creo que ahí ya la ven. Listo, ya la podemos ver. Bueno, como ya nos adelantó Ale, el tema es el estándar probatorio, los principios aplicables en el proceso de revisión de informes y los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. En cuanto supe el tema de que les tenía que compartir, mi duda era cómo plantearlo sin hacerlo meramente conceptual, sino más bien compartir con todos ustedes el día a día que llevamos a cabo en la unidad de fiscalización para no abrumarnos de tantos conceptos, ¿no? Ya que sin duda es un tema, el estándar probatorio y las pruebas en sí mismas en cualquier proceso es un tema muy interesante y que nos daría no solo para una sesión, sino para muchas más. Sin embargo, de forma muy, muy breve, abordaré algunos conceptos generales para tener como un punto de partida en la exposición. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que es muy importante que tengamos claro cuál es la finalidad o el objetivo de la prueba en un proceso. ¿A qué me refiero? Algunos juristas refieren que la prueba y su finalidad es arribar a una verdad histórica o verdad de los hechos. Sin embargo, esta postura presenta varias críticas con las que coincido. ¿A qué me refiero? No siempre es posible objetivamente llegar a una verdad de los hechos. Por el otro lado, hay otra postura desde un punto de vista más del derecho anglosajón que refiere que la prueba tiene como finalidad resolver una controversia entre algunas partes. Yo estoy un poco más apegada a esta postura en que en realidad es muy difícil arribar a una verdad. Entonces, para mí la postura del derecho anglosajón es un poco más apegada a la realidad para quienes aplicamos las normas. Derivado de esto, ¿qué podemos entender para esta presentación por prueba? Podemos entender como todo medio a través del cual se produce certeza al juzgador sobre los hechos controvertidos para dilucidar si en la especie se ha configurado un supuesto jurídico previsto en la norma y así aplicar la correspondiente consecuencia jurídica. Ahora bien, ¿qué podemos entender por estándar probatorio? Un criterio para concluir que se ha conseguido que la prueba de un hecho lo que amerita lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar. ¿Cómo llegamos como autoridad a decir que el estándar probatorio se ha colmado? Bueno, a través de un sistema de valoraciones que la norma y los juristas han desarrollado ampliamente, pero que como les decía al inicio, no me voy a detener a entrar en detalle a esto porque me interesa más compartir con todos ustedes la praxis de cómo analizamos los hechos desde la unidad respecto al origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los actores políticos. Ahora bien, todas estas actividades están regidas por 4 principios básicos. La equidad, que se refiere a que todos los participantes en una contienda electoral estén en posiciones de competir en igualdad en términos de financieros, es decir, que todos partan de un mismo piso. La transparencia, el INE se ha encargado, y ya nos comentaba por ahí la maestra Erika Estrada, y me parece que la contadora María Juana, el INE se ha empeñado en hacer del conocimiento de la sociedad toda esta rendición de cuentas que hacen los sujetos obligados y entendiendo por sujetos obligados a los partidos, a los candidatos, precandidatos en su portal, de tal manera que la sociedad tenga a su alcance toda esta información y esté enterada de qué forma se gasta el dinero y de dónde proviene aquel dinero que no es de origen público. La rendición de cuentas, pues es propiamente la obligación que tienen todos los actores políticos de informar de manera clara y expresa y transparente los montos, el uso y el destino que le dan a los recursos que utilizan en sus actividades, tanto ordinarias como las vinculadas con proceso.
el de legalidad, la autoridad siempre debe estar limitada a no afectar en gran medida derechos fundamentales, así como a fundar y motivar los actos de molestia. Este principio es sin duda un límite que tiene la autoridad para desempeñar sus actividades. ¿Por qué? Porque la autoridad debe de hacer o allegarse de elementos de prueba idóneos, necesarios y proporcionales. ¿A qué me refiero con idóneos? Que estén encaminados a lograr lo que se busca, la necesidad, siempre y cuando no sean necesarios para resolver los hechos controvertidos, y la proporcionalidad, la ponderación entre los bienes jurídicos que se van a afectar y lo que vamos a resolver. Ahora bien, como ya nos comentaba la semana pasada la maestra Erika Estrada, podemos ver la fiscalización desde dos grandes escenarios o desde dos grandes aristas. La revisión de los informes que presentan los sujetos obligados respecto de sus ingresos y gastos y la sustanciación o tramitación de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. Ambos procedimientos corren por vías paralelas. ¿A qué me refiero con esto? Mientras la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización se encarga de verificar, validar y comprobar lo que los partidos políticos, candidatos, aspirantes, candidatos independientes reportan en el Sistema Integral de Fiscalización, en la Dirección de Resoluciones nos encargamos de la tramitación y sustanciación de los procedimientos en materia de fiscalización, e incluso hay procedimientos que derivan como una consecuencia de la propia revisión de informes. Es decir, si nosotros advertimos que de la información que está proporcionando el partido político o el sujeto obligado, hay elementos que pudieran dar duda respecto a una presunta irregularidad, lo que hacemos es iniciar un procedimiento oficioso y así corremos por vía paralela a la revisión de informes. Esto no quiere decir que ambos procedimientos sean iguales, sino que tienen algunas diferencias entre sí y en materia de estándar probatorio. ¿A qué me refiero? En los informes, como les decía, se constriña la verificación y a la comprobación de la información reportada por los sujetos obligados. La carga de la prueba respecto al cumplimiento de sus obligaciones corresponde a los sujetos obligados. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es cierto, en materia de informes les damos a los partidos políticos garantía de audiencia o se hacen requerimientos, también es cierto que esto es con la única finalidad de cuidar un debido proceso. No así la Unidad Técnica de Fiscalización se queda con lo que reportan los partidos políticos, sino que también se allega de algunos otros elementos, principalmente de verificar lo que los partidos lo reportan. En las sesiones pasadas ya nos explicaban que esta verificación se hace de diferentes maneras. Les pongo algunos ejemplos. Puede ser mediante una visita de verificación a los eventos de campaña o a los eventos que realizan los partidos políticos para cumplir con el gasto programado, con el destino del gasto programado, o también se hace monitoreo en vía pública, en redes sociales, en radio y televisión, en medios impresos. Se hace circularización, que no es más que requerir a las personas con los que los partidos tienen operaciones, ya sea proveedores, bien sea aportantes, bien sea militantes. Todo esto se hace en el marco de la revisión de informes, sin que yo quiera decir que la carga de la prueba la tiene la autoridad, sino que al ser una obligación que tienen los sujetos obligados, la carga de la prueba es para los sujetos obligados. Es decir, ellos tienen que desvirtuar si la autoridad les observa. Les pongo un ejemplo. A lo mejor la autoridad, derivado del monitoreo, tiene conocimiento que cierto sujeto obligado convocó 10 espectaculares, y cuando revisa momento a momento la contabilidad que está reportando el sujeto obligado, advierte que únicamente hay 5 espectaculares registrados contablemente en el SIF, en el Sistema Integral de Fiscalización. La autoridad le requiere, mediante los oficios de errores y omisiones, para que manifieste lo que su derecho convenga.
Como podemos ver hasta aquí, en esta diferencia sí se marca mucho con el procedimiento sancionador en materia de fiscalización. ¿Por qué? Porque en el procedimiento sancionador se reconoce la facultad investigadora de la Unidad Técnica de Fiscalización para llegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar el expediente, donde incluso podrán ordenar el desahogo de inspecciones oculares, el reconocimiento, pruebas periciales y todas aquellas pruebas que estimemos pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados. ¿Qué tipos de prueba se admiten en los procedimientos sancionadores? Bueno, podemos admitir, presentar y desahogar documentales públicas, documentales privadas, técnicas, pericial, inspección ocular, testimonial y confesional, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Documentales públicas, pues son toda aquella información que nos proporciona algún ente del Estado, principalmente las autoridades con las que mayor información intercambiamos son las de índole financiero, como el SAT, CNBV, la UIF. Las documentales privadas, bueno, pues son la información que nos proporcionan los propios sujetos incoados, los denunciantes, proveedores, aportantes y cualquier otra persona física. Las técnicas son fotografías, videos, audios. Estas generalmente son presentadas por los propios quejosos. ¿Por qué? Pues porque con la nueva dinámica de llevar a cabo la campaña, las pruebas técnicas pueden adquirirse fácilmente de redes sociales de los propios candidatos. La pericial. Y aquí me voy a detener un poquito porque nuestra normatividad prevé que esta prueba solo va a poderse presentar y desahogar en aquellos procedimientos en donde no exista un vínculo con un proceso electoral. Este acotamiento tiene su razón de ser en el tiempo en que se tendría que presentar, admitir y desahogar la prueba. El reglamento de procedimientos regula todo un proceso para llevar a cabo el desahogo de esta pericial. En todo el tiempo que yo llevo en la unidad técnica y en el instituto, debo confesarles que no recuerdo ningún procedimiento en donde hayamos tenido este tipo de prueba y creo que es porque es muy complicado, no contamos con los insumos necesarios para llevarla a cabo. En 2018 tuvimos un expediente en donde en algún momento tuvimos como la duda si sería viable o no hacer una determinación de un peritaje y les comparto en qué consistía este procedimiento. En el procedimiento se denunciaba que un candidato, bueno, dos candidatos aspirantes al Senado habían llevado su campaña a través de redes sociales y en esas redes sociales habían hecho uso de marcas. Nosotros desde la unidad y desde el instituto consideramos que no había una disposición. ¿Por qué? Porque acudimos a las autoridades competentes en el tema de marcas y todos refirieron que no había como tal un beneficio, que no había un pago del candidato a las marcas, a los propietarios de los derechos de marca. Nosotros concluimos que no había un beneficio ni un gasto que no hubiera sido reportado. No obstante, el partido quejoso acudió a la sala superior y la sala superior señaló que sí había un beneficio porque la concatenación de toda la dinámica que habían empleado en el uso de marcas estaba generando un beneficio y se estaba generando así una propaganda electoral integrada, por lo que nos mandató a la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificar el beneficio de esa propaganda electoral integrada. Como les repito, todo este diseño de la campaña principalmente se había dado en redes sociales, de tal manera que no teníamos un parteaguas, un gasto similar que nos permitiera cuantificar como establece el reglamento, es decir, tener una determinación de costos respecto de una matriz de precios, obtener el costo más alto, sino que era algo totalmente diferente. En algún momento se planteó dentro de las opciones para atender lo que la sala nos había ordenado,
hacer un peritaje que nos pudiera determinar el valor comercial o el beneficio que proporcionaba a alguien colgarse de ciertas marcas. Sin embargo, como les digo, los tiempos no nos daban. Máxima que en esa ocasión la Sala Superior nos había dado un plazo muy acotado para poder cumplir, porque estaba próxima a llegar la toma de protesta de los candidatos que habían resultado ganadores. Entonces, si nosotros determinábamos a su vez que había habido un rebase de topes al gasto de campaña de estos candidatos, hubiera entrado la sala para resolver lo que ya nos han venido contando en todas estas semanas de la nulidad de la elección. Entonces, es la razón por la que nuestro reglamento está acotado a que en los procedimientos que tengan que ver con un proceso electoral no se puede admitir este tipo de prueba por el tiempo que nos llevaría desahogarla. La inspección ocular, generalmente nosotros la realizamos a través de oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, que sin duda ha sido un elemento novedoso y que vino a darnos mucha fuerza y de gran ayuda a partir de la reforma de 2014. ¿Por qué? Como vimos la semana pasada, el grueso de nuestras quejas, el cúmulo, podría decirse que más de un 60-70% de las quejas que nos presentan tienen que ver con gastos no reportados, con la denuncia de gastos no reportados. Entonces, lo que nosotros solemos pedirle a Oficialía Electoral es que se constituya en los lugares en donde nos están denunciando propaganda, a los eventos, a verificar, para efecto de tener indicios y acreditación de los hechos denunciados. La testimonial y la confesional, esta solo se puede admitir si es presentada o ante un fedatario público, que lo único que hace es asentar la razón del dicho, ¿no? Generalmente sí nos las presentan este tipo de pruebas en los procedimientos en materia de fiscalización, como actas notariales. También nosotros solemos hacerlas como forma de llegarnos de información con la aplicación de cuestionarios, que también lo hacemos de la mano con la oficialía electoral. La presunción legal y humana, bueno, pues como todos sabemos, son actos o conclusiones a las que arribamos derivado de una disposición normativa o bien de otro hecho. En la instrumental de actuaciones, bueno, todos los elementos que forman parte de nuestro procedimiento los analizamos y los valoramos. Ahora bien, ¿cuáles son los principios aplicables a los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización? Creo que por ahí alguien tiene su micrófono. Bueno. Exhaustividad, ¿en qué consiste? En que, como les decía, los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización se encuentran más apegados al principio inquisitivo que dispositivo. ¿En qué consiste este principio? Que como autoridad no debemos limitarnos a los elementos o los indicios que nos presentan una queja, sino que debemos ir más allá, debemos agotar y hacer uso de todas las facultades que nos confiere la norma. ¿Para qué? Para lograr o acreditar un hecho denunciado o bien desvirtuarlo completamente. En que sea expedita, es decir, que no haya trabas, y sobre todo con la reforma del 2014, que sea en breves términos, sobre todo refiriéndose a procedimientos vinculados con el proceso eficaz, que se pueda alcanzar o conseguir lo que se desea o se espera respecto a los hechos investigados. Seria, es decir, que las diligencias sean reales y verdaderas, sin engaño o sin disimulo. Congruente, que debe ser coherente, conveniente, lógica con la materia de la investigación. Idónea, que debe ser adecuada, apropiada para su objeto, y completa, que sea acabada o perfecta. Todos estos principios nosotros los llevamos a cabo en el día a día de la unidad técnica de fiscalización. Siempre vigilamos cumplirlos en la tramitación y sustanciación de los procedimientos. Ahora bien, me voy a permitir, para efecto de hacerlo un poco más dinámico y más práctico, plantearles algunos ejemplos
de quejas que nos suelen presentar y las principales pruebas de las que nosotros nos allegamos, como les digo, ya sea para desvirtuar o para acreditar los hechos denunciados. Esto no quiere decir que sean las únicas diligencias que podemos hacer. Cada denuncia y cada caso en concreto tiene sus particularidades. Sin embargo, a manera de ejemplo, quise presentarles esto. Por ejemplo, en la realización nos denuncian mucho rebase al tope de gastos de campaña derivado de la realización de múltiples eventos. ¿Qué hacemos nosotros en la unidad una vez que iniciamos y admitimos el procedimiento? Bueno, pues solicitamos información a la Dirección de Auditoría. ¿Con qué finalidad? Como les decía, son procedimientos que corren en vías paralelas. De esta manera, si la Dirección de Auditoría ya tiene registrado este evento e incluso puede ser que haya caído dentro de la muestra de los eventos monitoreados, bueno, pues ya nuestra línea de investigación cambiará. Pero si la Dirección de Auditoría nos dice que no tiene conocimiento, continuamos con nuestra línea de investigación. En primer término, lo que hacemos es verificar en el CIF. En el CIF, los partidos, los sujetos obligados, tienen un apartado que se denomina agenda de eventos y tienen la obligación de ir registrando todos sus eventos en la campaña que van a realizar durante el proceso electoral. ¿Para qué? Para que la autoridad tenga la oportunidad de verificarlos en algún momento. Si estos cayeron en la muestra, verificamos también en el CIMEI, porque en el CIMEI se va actualizando día con día y en él se encuentra ya registrada el acta de verificación si es que lo hubiera. También hacemos revisión de redes sociales. Como les decía, a partir del 2018 creo que fue un parteaguas, ya que las redes sociales cobraron muchísima relevancia en el tema de fiscalización, por lo que en cuanto nosotros recibimos alguna queja de eventos, lo que hacemos es verificar redes sociales, Facebook, del candidato, de algunos grupos, en YouTube, para ver si encontramos algún elemento que nos pueda marcar la línea o trazar una línea para continuar con nuestra investigación. Aquí también pedimos apoyo de oficialía electoral, a efecto de que ellos, con la fe pública que tienen, en su caso descarguen la información que se encuentra, fotos, videos, porque nos ha ocurrido que cuando presentan la denuncia está disponible la información, pero con el paso del tiempo o en cuanto el sujeto incoado se entera de la existencia de una queja o una denuncia, baja la información, pero nosotros ya la tenemos respaldada con la información y con el acta que hace oficial electoral. Si sabemos o de la investigación que hasta ese momento tenemos en qué lugar se llevó a cabo el evento, bueno, pues requerimos al lugar, ya sea un salón, una plaza pública. Si es una plaza pública es mucho más fácil porque podemos requerir a los presidentes municipales del municipio en donde se encuentra esa plaza pública o a la autoridad que detenta la posesión o la propiedad del inmueble. Requerimos al propio sujeto obligado. También si tenemos elementos o indicios de la existencia de grupos en el evento, bueno, pues requerimos a estas personas. Y finalmente, si derivado de toda nuestra investigación nosotros acreditamos que efectivamente se realizó el evento, hacemos una solicitamos a la Dirección de Auditoría que con base en su procedimiento que se encuentra en el reglamento de fiscalización y que, si no me equivoco, será materia de explicación a mayor detalle el día de mañana, nos pueda proporcionar una determinación de costo. Es decir, de todos los elementos que podamos constatar en el evento. Por ejemplo, si hubo un templete, si hubo sonidos, si hubo lonas, si se repartió comida. Todo esto lo vamos obteniendo y concatenando para al final imponer una sanción al sujeto incoado. Repito, esto solamente es en aquellos casos en donde logremos acreditar de manera fehaciente la realización del evento. Otra de las quejas que fue una novedad en el 2018 fue las que tuvieron que ver con espectaculares en la vía pública. En general, propaganda en vía pública, pero el punto diferente o que marcó diferencia respecto a otros procesos electorales fue que a partir de la reforma del 2014, en 2017 se hace una reforma al reglamento de fiscalización
con la finalidad de facilitar y de llevar a cabo una mejor vigilancia de los gastos que hacen los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se obligó a los sujetos obligados a insertar en cada uno de los espectaculares un ID. En la imagen tal vez no lo alcancen a ver muy bien, pero bueno, hasta arriba del lado derecho, viéndolo de frente a la pantalla, hay un pequeño número que es proporcionado por el INE a través de un registro nacional. Todos los proveedores que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Proveedores tienen que reportarle a la Unidad Técnica de Fiscalización los espectaculares y la ubicación de cada uno exacta. A partir de eso, cuando un partido político, un candidato contrata un espectacular, tiene la obligación de tener dentro de ese espectacular un número que nos va a permitir que cuando se haga el monitoreo sea un cruce más sencillo. Es decir, si la autoridad ya tiene detectado que del 1 al 10 los espectaculares corresponden a X proveedor y cuando se hace el cruce con la información que presentan los sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización, tiene que ser coincidente. Entonces, esto ha permitido que sea mucho más exacta y mucho más ambiciosa la información y el cruce de información de entre lo que reportan los sujetos obligados y los elementos de prueba de los que se allega la autoridad. Es por eso que, igual que en este tipo de quejas, lo primero que solicitamos es a la Dirección de Información, a la Dirección de Auditoría, para que ellos como expertos contables y de la información que obra en el CIF, nos informen si el partido ya registró o no un gasto derivado de estos espectaculares. Nosotros mismos entramos al CIF para verificar la información que ahí tenemos, al CIMEI para verificar si cayó o no en la muestra de espectaculares. También pedimos inspección a oficialía electoral y aquí es muy importante porque muchas de las quejas en 2018 fueron un parteaguas, ya que detectábamos a través de oficialía electoral que el ID no se estaba colocando. En algunos casos no se colocaba, en algunos otros no se colocaba con las especificaciones y que impuso el INE y que determinó el INE. Entonces, ahí se dieron otro tipo de irregularidades. Incluso en algunos casos pudimos advertir que la información proporcionada por el sujeto obligado en el CIF, entiéndase, el escaneo o las muestras de estos espectaculares se encontraban alteradas, porque una vez que acudías a los espectaculares, el espectacular no tenía el ID, pero en la muestra que había adjuntado el sujeto obligado sí tenía el ID. Entonces, con este tipo de quejas no solamente arribamos a gastos no reportados, sino también al incumplimiento de otras obligaciones. Si sabemos de qué proveedor es el espectacular, bueno, pues también requerimos al proveedor para que él nos presente las muestras, la información con la que él cuente. Es importante mencionarles que los sujetos obligados están limitados respecto a este tipo de propaganda a contratar únicamente con proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Por qué? Les repito, son candados y mecanismos que el Instituto Nacional Electoral ha venido diseñando para hacer una fiscalización más efectiva, más vigilada, más verificada de los ingresos y gastos de los sujetos obligados. Si estamos hablando de que la propaganda en vía pública se refiere a bardas, lonas, requerimos a los propietarios o poseedores de los inmuebles, o bien se les aplican cuestionarios al sujeto incoado y igual que en el caso anterior, en caso de que se trate de propaganda que no ha sido registrada o reportada por el partido político o el sujeto obligado, se hace una determinación de costos a través de la Dirección de Auditoría. Y por último, como les decía, en 2018 las redes sociales fueron el gran parteaguas en materia de fiscalización y muchas de las quejas en las que nos empezaron a hacer la denuncia fue publicidad contratada en redes sociales. Y aquí también hacemos lo mismo, verificar con la Dirección de Auditoría si el sujeto obligado reportó o registró la contratación de publicidad a través de Facebook, Twitter, YouTube, y
verificamos en el CIF para ver si hay algún reporte, hacemos verificación en el CIF, en el CIMEI, y es muy importante también, verificamos el perfil en donde nos están denunciando de donde nos están denunciando la publicidad. ¿Por qué? Porque hay perfiles, como en la presentación tal vez no es tan clara, pero pueden hacer el ejercicio. Hay perfiles que las redes sociales validan, y eso lo podemos constatar a través de una palomita azul o gris para verificar de dónde proviene la publicidad. En el caso de que la logremos acreditar, pedimos información en la inspección ocular de las páginas donde nos están reportando la publicidad oficialía. Sobre todo aquí es muy importante la temporalidad. ¿Por qué? Porque la publicidad a través de redes sociales tiene ciertas especificaciones, se contrata para ciertos periodos. Es decir, yo le puedo decir a Facebook, quiero que esta publicación esté disponible de tal a tal periodo. Y entonces, durante ese periodo, va a aparecer en la publicación una leyendita que dice publicidad. Yo misma puedo decir o enfocar mi publicidad a cierto sector, a cierta margen de edad de las personas, pero una vez que la publicidad contratada concluye su plazo, es decir, tal vez yo pedí que mi publicación estuviera publicitada durante 3 días, para el día 4 la leyenda de publicidad deja de estar visible. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podríamos ya, mediante una inspección ocular, constatar que realmente esa publicación tuvo publicidad pagada. Entonces aquí viene y cobra mucha importancia los requerimientos de información que hacemos a las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, porque ellos sí guardan un historial y nos dicen, pues de este candidato tuvo estas publicaciones que fueron publicidad pagada, y nos dan toda una información. Requerimos al sujeto enjuagado, y igualmente si logramos acreditar que efectivamente hubo publicidad pagada que no nos fue reportada, bueno, pues se hace una determinación de costos. Y por último, quiero concluir mi exposición con un caso práctico que ya en su momento fue resuelto por el instituto. Estas quejas que les planteé inicialmente, si bien no son fáciles, porque no hay asuntos fáciles que tengamos en la unidad técnica de fiscalización, digamos que son quejas que son muy comunes y que de alguna manera nos va volviendo expertos en el tema para saber de qué manera ir acreditando y alcanzando un estándar probatorio idóneo. Pero hay otras en donde los propios hechos denunciados requieren de un estándar probatorio mucho más alto, de un estándar que suele ser complicado, porque no vamos a tener pruebas tan claras respecto de los hechos denunciados, pero sí una concatenación de indicios que nos permiten a nosotros acreditar los hechos denunciados. Y este caso práctico se refiere al desvío de recursos que hubo del gobierno de Chihuahua a favor de un partido. ¿Cuál era la dinámica que inicialmente logró acreditar la unidad técnica de fiscalización? Y ahora les voy a explicar por qué digo inicialmente. Bueno, pues eran descuentos de entre el 5 o el 10% que se hacía a la nómina de los trabajadores de diversas dependencias del gobierno del estado de Chihuahua. ¿Cómo surge este procedimiento? Este es un procedimiento oficioso que, como les comentaba al inicio, al correr en vías paralelas, tanto el procedimiento de revisión de informes como el procedimiento de procedimientos sancionadores, en el procedimiento de revisión de informes se detecta algo, hay como un pequeño indicio respecto de estos descuentos. En ese momento, la unidad técnica de fiscalización lo que quiere es allegarse de los mayores elementos para, en su caso, resolver mediante la emisión de la resolución que tiene que ver con informes. No obstante, el tiempo no dio para eso. ¿Qué hacemos? Entonces, mandatar este procedimiento oficioso, y ya con un poco más de calma se lleva a cabo toda la investigación. De la información que se allegó la unidad, se pudo constatar, principalmente de la que remite la Secretaría de Función Pública de Chihuahua, un listado de las personas a las que se hizo descuentos, tarjetas informativas de diversos funcionarios, y es importante que en este procedimiento tengamos presente
que al mismo tiempo que la Unidad Técnica de Fiscalización se encontraba sustanciando este procedimiento sancionador, la FEPADE también estaba investigando mediante una carpeta de investigación. Al existir comunicación y convenios entre el INE y FEPADE, se intercambia información. Entonces, les sigo explicando el proceso de este procedimiento. Una vez que se realizaban los descuentos, se emitía un cheque a favor de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua. Esos cheques también formaron parte de la investigación. Posteriormente, estos cheques eran endosados a favor del Servicio Panamericano de Protección, una persona moral. También se tiene cheques que nos fueron remitidos por la Comisión Nacional Bancaria de Valores respecto de esos endosos de cheques. Posteriormente, lo único que hacía el Servicio Panamericano era cobrar esos cheques en efectivos para reintegrarlos a los funcionarios de la Secretaría de